El día de hoy vamos a hablar de cáncer de endometrio y sarcomas. El endometrio es la parte más interna del útero, es la parte más dinámica del útero, es la que está cambiando cada mes, tiene un montón de influencias, no solamente estrógenos y progesterona, hay otras hormonas que tienen que ver con el endometrio. Incluso hay un libro que se llama así El endometrio. Es un libro completo donde nos explica, hay un capítulo muy bonito que viene como el órgano, como el endometrio como un órgano glandular, como un órgano efector. No solamente un órgano que recibe señales, sino un órgano que manda señales para a otras, que sirve como retroalimentación para otras glándulas que le permite funcionar o no a otros órganos como los ovarios, como el páncreas, y toda esta relación que tiene el endometrio con lo que veíamos de síndrome de ovario poliquístico, el hiperandrogenismo, el hiperestrogenismo, el cáncer de mama. El endometrio está muy relacionado con todos los tumores que elevan CA125. Evelyn, platícame 3 patologías benignas que eleven el CA125. Adenomiosis, Adenomiosis, ¿qué más? endometriosis. Está bien, ¿qué más? ¿Alguien que le ayude, Lili? ¿O algún tumor benigno de ovario? ¿Un cistoadenoma? Sí, pero fíjate que no tanto. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que se eleve el CA125? Hablamos que el CA125, Monse, ¿decías algo? Ajá, que como el CA125 es un marcador del epitelio celámico, va a ser cualquiera que cause inflamación de sea peritonitis, endocarditis y todo eso. Derrame pleural, hepatitis, cualquier infección, la menstruación, el embarazo eleva el CA125, entonces sí se puede elevar por un montón de causas. Entonces, el endometrio está relacionado con toda esta función glandular relacionado al CA125. Todo lo que tenga que ver con CA125 tiene que ver indirectamente con el endometrio. El CA125 se puede elevar también en cánceres en el hombre, como todos los intestinales, que principalmente elevan el 19-9 y el carcinoma embrionario, pero también podemos encontrarlo elevado en páncreas, próstata, pulmón, pleura. Entonces, el CA125 es un marcador muy inespecífico, pero nos habla de la correlación glandular que existe entre estos órganos. El cáncer de endometrio surge como una consecuencia de algunas alteraciones en estos órganos. El cáncer de endometrio mundialmente es un cáncer de países ricos, es un cáncer de gordos. Los países ricos son más gordos, nosotros somos un país pobre gordo, qué triste, pero así es. Déjenme abro mi presentación. Dice, al año mueren, son diagnosticadas 6 millones de mujeres con cáncer en el mundo, y el 13% de las mujeres que son diagnosticadas corresponde al cáncer ginecológico. El cáncer de endometrio es el segundo en frecuencia, solo después del cáncer cervicouterino, y le sigue el cáncer de ovario y después el cáncer de vulva y el cáncer de vagina, que son los menos frecuentes de los tumores ginecológicos.
El cáncer cervicouterino es un problema porque está asociado principalmente a países pobres. La mortalidad se va a encontrar y el diagnóstico se va a encontrar en estos países, mientras que el cáncer de endometrio, al ser de países ricos, al ser asociado a la obesidad, tiene una menor incidencia global, pero en los países desarrollados se encuentra en el primer lugar por encima del cáncer cervicouterino. En Estados Unidos se dan 52,000 casos con 8,500 muertes y en México se dan 2,700 casos con 550 muertes. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, aquí está la lista completa, pero quiero que nos basemos en los porqués. ¿Cuál es el porqué del cáncer de endometrio? Veamos, terapia de reemplazo hormonal, obesidad, menarca temprana, menopausia tardía, nulliparidad. ¿A qué les suena esto? A exposición prolongada con estrógenos. Hiperestrogenia. ¿A la qué, Monse? A una exposición prolongada o continua con estrógenos. A una exposición prolongada a estrógenos, y ahí viene donde dice terapia de reemplazo hormonal, sin oposición con progestágenos. La elevación de estrógenos va a tener activo al endometrio todo el tiempo. Recordemos que el estrógeno lo que hace en el endometrio es alistarlo para la llegada del embarazo, mantiene gordo el endometrio, y es cuando se da la fase de progestinas, donde empieza a disminuir el endometrio para producirse el despeñe al final durante la menstruación. Entonces, cuando no tenemos esta oposición estrogénica, es donde podemos encontrar el fallo en la actividad celular del endometrio. Características demográficas: edad avanzada, raza blanca, nivel socioeconómico alto, países europeos, historia familiar con cáncer de endometrio. ¿A qué les suena esto? A estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que favorece el cáncer de endometrio? El sedentarismo y la obesidad. Por eso es que es más frecuente en estos países. Y las comorbilidades: diabetes mellitus, enfermedades de vesícula biliar, hipertensión arterial, antecedente de radioterapia pelvis y tamoxifeno por 5 años. Salvo los últimos dos, diabetes, vesícula biliar e hipertensión, tienen una misma etiología. ¿Cuál dirían ustedes que es esa etiología, Natanael? ¿Cuál, perdón, doctor? ¿Cuál dirían ustedes que es la etiología de la relación de diabetes, colecistitis e hipertensión con el cáncer de endometrio? ¿Cómo buscarías esa correlación? ¿Podría ser con algún síndrome metabólico? Con el síndrome metabólico, ¿no? No, con el síndrome metabólico. Son enfermedades asociadas a la resistencia a la insulina. La mayoría de los casos, entonces, del cáncer de endometrio van a estar precedidos por la hiperplasia endometrial. El diagnóstico de hiperplasia se da por el engrosamiento del endometrio, aumento en el número y en el tamaño de las glándulas con proliferación irregular. Decimos que en las mujeres premenopáusicas, en la fase de proliferación, es normal tener el endometrio entre 4 y 8 milímetros y en la fase secretora de 8 a 14 milímetros. En las pacientes posmenopáusicas, lo ideal es que las mujeres tengan máximo 4 milímetros de endometrio. Las guías en México dicen 5 milímetros. 5 milímetros o más en una paciente posmenopáusica se considera un engrosamiento endometrial. ¿Ya podríamos decir que es hiperplasia? Brenda, ¿tú crees que ya podríamos, con un endometrio de 10 milímetros en una paciente posmenopáusica, tú ya podrías decir que es una hiperplasia? Sí. ¿Mandé? Sí, ¿no? Porque dijo que de 5 milímetros o más. Pero la hiperplasia es un diagnóstico histopatológico. Entonces, cuando tenemos un grosor endometrial mayor de 5 milímetros en una posmenopáusica, el único diagnóstico que podemos dar es engrosamiento endometrial, porque existen otras causas
de ese aumento en el grosor endometrial. ¿Qué otras causas podríamos encontrar de engrosamiento en una paciente posmenopáusica? La terapia de reemplazo hormonal. La terapia de reemplazo hormonal, puede ser iatrogénico el engrosamiento. ¿Qué más? Les ayudo. Podemos tener un hematometra, podemos tener un piometra, podemos tener pólipos, podemos tener miomas, y en el ultrasonido todos esos se van a ver muy similares al engrosamiento, pero también podemos tener cáncer. Entonces, el diagnóstico correcto radiológico es engrosamiento endometrial, un aumento en el grosor endometrial. El diagnóstico definitivo lo da el histopatológico, y para poder hacer el histopatológico tenemos que hacer una biopsia. Antes quiero que revisemos este cuadro. Siento que ya lo había revisado con algunos de ustedes o en la clase, de la asociación de la resistencia a la insulina con la hiperplasia endometrial. Recordemos que la resistencia a la insulina va a generar que la resistencia a la insulina puede generar síndrome de ovario poliquístico, va a caer en este círculo vicioso del que habíamos platicado en la clase de ovario poliquístico, ya me acordé dónde lo habíamos visto, un incremento en la biosíntesis de estrógeno, altos niveles de estrógeno sin oposición con la progesterona, aumento descontrolado de suelos endometriales, que tarde o temprano va a llevar a una hiperplasia. La hiperinsulinemia produce lo mismo. Podemos tener otras alteraciones de citocinas, de hormonas transportadoras, de hormonas, de globulina transportadora de hormonas sexuales, y un aumento en el aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos va a llevar un aumento en la biosíntesis de hormonas derivadas del colesterol. Entonces, todo esto asociado a la resistencia es lo que nos va a estar asociado a la hiperplasia de endometrio. Por eso es que la hiperplasia se convierte en el primer factor de riesgo para el cáncer de endometrio. La hiperplasia la vamos a dividir en una hiperplasia con atipia o una hiperplasia sin atipia. La atipia es el principal factor de importancia en la hiperplasia para el desarrollo del cáncer de endometrio. Entonces, si tenemos una hiperplasia con atipia, tenemos una paciente con riesgo alto de cáncer de endometrio. Si tenemos una hiperplasia sin atipia, tenemos un riesgo bajo, ¿de acuerdo? Con la nueva clasificación que vemos en el cuadro de arriba, en medio donde dice hiperplasia, hiperplasia y neoplasia endometrial, con esa nueva clasificación, nosotros no nos interesa si es simple o compleja, se van a encontrar diferentes clasificaciones en los libros, pero esta es la última. Solo hablamos de una hiperplasia simple o compleja y después hiperplasia con atipia, porque lo importante es la atipia. La atipia nos va a llevar a un riesgo incluso de un 30% de cáncer de endometrio. Eso quiere decir que 1 de cada 3 mujeres con hiperplasia compleja con atipia o neoplasia intraepitelial endometrial, 1 de cada 3 va a desarrollar un cáncer de endometrio. Pensaríamos que esto sucede en mujeres en edad avanzada. La realidad es que con el estilo de vida, el índice de masa corporal, el sedentarismo, es cada vez más frecuente encontrarse estas enfermedades en mujeres jóvenes. La paciente más joven que he diagnosticado con cáncer de endometrio tenía 28 años. Entonces, se convierte, todas estas modificaciones del estilo de vida se convierte en un factor de riesgo muy importante. Existen otros factores de riesgo que son menos importantes, pero deben de conocerlos porque pueden venir en su examen, como el síndrome de Lynch. El síndrome de Lynch presenta mutaciones de DNA en los genes de reparación MLH1, MSH2, MSH6 principalmente. Y esto va a incrementar el riesgo de enfermedades malignas como cáncer colorectal, no polipósico, cáncer endometrial y otro tipo de enfermedades también ligadas al CA125. Entonces, tenemos síndrome de Lynch, síndrome de Cowden con mutación del PTEN. Tenemos la obesidad, donde los tejidos periféricos
los cuales incluyen el tejido adiposo, es convertido en la principal fuente de estrógeno circulante en las pacientes posmenopáusicas. Los andrógenos se van a convertir a estrona y estradiol por la aromatasa en el tejido adiposo, y los niveles de aromatasa aumentan con la edad y con la obesidad. Aproximadamente el 70% de las mujeres con cáncer de endometrio en estadios tempranos son obesas. Otra vez va precedido de esa hiperestrogenización sin elevación de las progestinas. La resistencia a la insulina es un factor independiente para el cáncer de endometrio, y la adiponectina, los niveles bajos de esta sustancia, están asociados a riesgo de cáncer de endometrio. Entonces, como vemos, tiene un componente metabólico muy importante. Pero también tenemos factores protectores, como el tabaquismo, el uso de anticonceptivos y la multiparidad. ¿Por qué el tabaquismo? ¿Por qué creen que el tabaquismo sea un factor protector? ¿Quién me podría decir? Se ha asociado Porque el con tabaquismo favorece... disminuye los niveles de estrógeno. Porque el tabaquismo hace que las hormonas no funcionen adecuadamente, efectivamente. Porque hace que el ovario no funcione bien. Entonces, aunque puede ser contraproducente para la fertilidad, por ejemplo, o es un factor de riesgo muy importante para el cáncer cervicouterino, no lo es para el cáncer de ovario y para el cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque hace que el ovario y el endometrio no funcionen adecuadamente. Böckmann en 1953 hizo esta clasificación, dividió el cáncer en el cáncer buena onda y el cáncer mala onda, el cáncer tipo 1 y el cáncer tipo 2. El cáncer tipo 1 entonces es el cáncer buena onda, y les voy a decir por qué buena onda. El cáncer de endometrio es el cáncer de los tumores ginecológicos, yo creo que el que tiene el mejor pronóstico. Normalmente lo diagnosticamos, el tipo 1 lo diagnosticamos en etapas tempranas, el 75% se diagnostica en etapa 1, va precedido de la hiperplasia, generalmente se asocia a sangrado, entonces un chismoso avisa que hay un problema allá adentro y nos permite darle tratamiento temprano a estas mujeres. Es más frecuente en mujeres de raza blanca, ¿por qué? Porque está asociado a la obesidad. Normalmente lo vamos a encontrar en tumores bien diferenciados, G1, G2, la histología es endometrioide, la etapa normalmente etapa 1 y etapa 2, y el pronóstico es favorable. En las características moleculares, pues tenemos que es diploide, vamos a tener sobreexpresión del KRAS, no tenemos mutaciones de P53 ni sobreexpresión de HER2, hay mutaciones de PTEN e inestabilidad microsatélite. Todo esto, a diferencia del cáncer tipo 2, que es el menos frecuente, lo vamos a encontrar solamente en el 10 a 20%, y normalmente lo vamos a encontrar en etapa 3, es no endometrioide, o sea, vamos a tener más carcinoma de células claras o seroso, generalmente en etapa 3 y etapa 4, pronóstico desfavorable, y aquí sí vamos a tener mutaciones de P53, ¿qué es lo que le confiere el mayor riesgo? Recordemos que P53 es conocido como el guardián del genoma. Entonces, cuando se muta P53 y P53 no sirve, la apoptosis no sucede y las células que estaban enfermas no se van a morir y se van a inmortalizar. Aquí está otro cuadrito del de la clasificación de Böckmann. ¿Qué tiene este diferente? Pues las metástasis y la invasión miometrial, o sea, normalmente los encontramos más agresivos en el tipo 2, ¿ok? Entonces, la clasificación histopatológica, hablamos del carcinoma endometrioide que va a tener diferentes variantes, el adenocarcinoma con diferenciación escamosa, el secretorio y el viloglandular, y el no endometrioide donde tenemos el mucinoso, el seroso, células claras, neuroendocrino, células mixtas, carcinoma indiferenciado y el carcinoma diferenciado. De estos no endometrioides, ¿cuáles son, Luis Daniel, cuál es el que tú dirías que es el de peor pronóstico? ¿Cuáles son los dos de peor pronóstico de ese cuadrito, del no endometrioide? ¿Podría ser tal vez el carcinoma indiferenciado y el mucinoso? ¿Alguien más? De células. El neuroendocrino. Y de células ¿Celoso y de claras. células claras? El de células claras y el neuroendocrino, el de células pequeñas. Ustedes se van a encontrar esta clasificación muy frecuente en las diferentes neoplasias que vean. Y en casi todas las clasificaciones, cuando se encuentran estos dos tumores,
es donde tenemos el peor pronóstico. El carcinoma de neuroendocrino de alto grado de células pequeñas tiene una gran capacidad de metastatizar. La paciente más joven que he visto morir de cáncer tenía 21 años y tenía un carcinoma de células pequeñas, un carcinoma neuroendocrino. Entonces, se convierten en tumores altamente agresivos y normalmente cuando los diagnosticamos ya se encuentran metastásicos, igual que el de células claras. No todos los tumores no endometrioides son de mal pronóstico. El mucinoso es un tumor de buen pronóstico, pero como no es endometrioide, por eso entra en esta clasificación. ¿Ok? Cuando hablamos de tumores endometrioides, siempre platicamos que uno de los factores pronósticos es el grado. ¿Qué tan agresivo es? ¿Grado 1, grado 2, grado 3? Y decíamos que el cáncer de mama, el grado se da por la clasificación de ¿quién? ¿Brenda? El BIR. Ah, no. No, el BIRAT es la clasificación radiológica. El TNM, perfecto, que es la clasificación de Scarf, Bloom, Richardson. Ajá. Aquí esa graduación de los tumores la vamos a dar por el porcentaje de solidez que tiene la biopsia que tomamos. Entonces, un bien diferenciado es aquel que tiene 75 o más de un patrón glandular y solo menos del 5% de un componente sólido, el grado 2 del 6 al 50% y el grado 3 más del 50%. Cuando a esto le agregamos atipia severa, si tenemos menos del 5 con atipia severa, en lugar de ser grado 1 es grado 2. Si tenemos de 6 al 50 con atipia severa, pasa de ser grado 2 a grado 3. ¿Ok? Entonces, la atipia también tiene que ver en la graduación del cáncer de endometrio. Y así es como nos vamos a encontrar el cáncer de endometrio, ¿sale? Vemos aquí lo que serían los vasos sanguíneos, vemos las criptas, aquí están los vasos sanguíneos, aquí están los vasos sanguíneos, vemos las criptas y vemos el tejido glandular. El endometrio, además de tener glándulas, tiene estroma. Entonces, de ahí vamos a encontrar también, ya lo veremos, algunos otros tipos de tumores. El adenocarcinoma endometrioide, entonces, son células columnares pseudoestratificadas con núcleos alargados y que podemos encontrar invasión miometrial y invasión linfovascular, la cual es poco frecuente. ¿A qué nos referimos cuando decimos invasión linfovascular? Fátima, ¿a qué crees que nos referimos cuando decimos invasión linfovascular? Que hay diseminación linfático adyacentes o subyacentes. No. Cada órgano, por muy pequeño que sea, el endometrio, tiene vasos sanguíneos y vasos linfáticos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando esos vasos, por muy chiquitos que sean, tienen células malignas en su interior, ahí decimos que tiene invasión linfovascular. Entonces, podemos tener un cáncer que está ubicado solamente en el endometrio, que no ha pasado al miometrio, no ha pasado a otros vasos, pero tiene invasión linfovascular. Eso quiere decir que está a nada de pasar, ¿ok? Pero se considera un factor pronóstico. Eso es importante en este cáncer, pero también en el cáncer cervicouterino, como lo veremos más adelante. La edad promedio del carcinoma endometrioide es de 63 años. El 90% de las mujeres van a tener sangrado vaginal. Es común encontrar también distensión abdominal y presión o dolor pélvico, pero aquí el chismoso es el sangrado vaginal. El sangrado uterino anormal en la paciente posmenopáusica es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Sin embargo, no es la primera causa de sangrado uterino anormal en la mujer posmenopáusica. La primera causa es la atrofia. El adelgazamiento extremo del endometrio expone los vasos sanguíneos y eso hace que estén sangrando todo el tiempo. Pero todo sangrado uterino posmenopáusico es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Y ahorita vamos a ver el diagnóstico de cómo hacer ese diagnóstico. Otros cánceres que vamos a encontrar en el endometrio es el carcinoma mucinoso, que es raro en el endometrio, pero frecuente en el endocervix,
contiene mucho moco, mucha mucina intracitoplasmática, y la inmunohistoquímica nos habla de un tumor con receptor de vimentina positivo, estrógeno positivo y carcinoma embrionario positivo. Dice aquí que es más frecuente en el endometrio, en el endocervix, pero lo podemos encontrar en el endometrio. El endocervix no tiene receptores de estrógenos, ¿ok? Entonces, para diferenciar de un cáncer de endocervix a un cáncer de endometrio, hablamos de receptores de estrógenos y progesterona, vimentina y P100. Son las diferencias. Y en el caso de el carcinoma escamoso, la diferencia la da el VPH. El virus del papiloma humano en la mujer causa el 99.7% del cáncer cervicouterino, o sea, prácticamente todos. Si está negativo y tenemos un cáncer escamoso, entonces ese cáncer es de endometrio. Si es positivo, es de endocervix. ¿Sale? Para que vayamos, perdón, es de endometrio, para que vayamos haciendo el análisis y la correlación de los tumores ginecológicos. El carcinoma seroso papilar se tipifica como tipo 2, es de mal pronóstico, representa el 10% del cáncer de endometrio, es más frecuente en edad avanzada, y aquí lo que vamos a encontrar son los cuerpos de samoma, como dice el libro de patología patognomónico, aunque los vamos a encontrar también en otros tipos de cáncer. El patrón celular es complejo con papilas, aquí vemos las papilas, y la sobrevida a 5 años es del 40 al 60%, es de mal pronóstico. Y el de células claras, aquí vemos las células, vemos la diferencia. Ajá. Este es un seroso papilar y este es uno de células claras. Representa solo el 4%, pero es mucho más agresivo y la sobrevida a 5 años es del 20 al 65%, aquí sin importar la etapa. El diagnóstico frecuentemente es en etapas avanzadas, es de mal pronóstico. También es asociado a sangrado vaginal posmenopáusico, tiene un alto índice mitotic y una mala respuesta a la radioterapia, a la quimio, a la radio. ¿Cómo hacemos el diagnóstico entonces? Pacientes en quienes se tiene que excluir cáncer de endometrio, todo paciente con sangrado posmenopáusico, mujer posmenopáusica con piometra, posmenopáusico asintomática con células endometriales en el Papá Nicolau. Con los que están en la rotación, de repente cuando revisamos Papá Nicolau encontramos una opción que se llama AGUS, células glandulares de significado incierto o células glandulares atípicas. Recordemos que no tendríamos por qué encontrar células glandulares con tanta frecuencia en el Papá Nicolau porque lo que tenemos en el cervix son pseudoglándulas. Y las células glandulares donde tenemos que buscar es que viene de más arriba. Entonces, cuando tenemos este tipo de células, eso es lo que hay que buscar. En las pacientes perimenopáusicas con sangrado intermenstrual o incremento en los periodos de sangrado, y en las premenopáusicas con sangrado uterino anormal e historia de anovulación. Entonces, cuando tenemos los factores de riesgo que ya hemos platicado y tenemos una paciente joven, no decimos, está sangrando porque seguramente por cualquier cosa. Seguramente es por cualquier cosa y no es por cáncer, pero tenemos que descartarlo. Y para descartarlo, hacemos un curetaje, que es un legrado, hacemos una biopsia con cánula de Pipel o hacemos una histeroscopía. El que ofrece la mejor sensibilidad y especificidad con el menor riesgo y la menor invasividad y el menor costo es la cánula de Pipel. La cánula de Pipel es una cánula que mide 2.5 milímetros de diámetro, es muy, muy, muy delgada y nos va a permitir entrar al útero, obtener por aspiración el tejido y mandarlo a estudiar. Desgraciadamente, estas biopsias, las primeras dos, el curetaje y la cánula de Pipel, son biopsias a ciegas, entonces podemos estar tomando tejido que no es cáncer. Por eso es que la histeroscopía nos ofrece una sensibilidad del 81 al 99%, dependiendo del estudio, porque nos permite ver dónde está la lesión y tomar la biopsia de la lesión directamente. Entonces, en la histeroscopía nos vamos a ver cuál es la lesión para tomar de ahí la biopsia. El ultrasonido endovaginal nos va a ayudar para ver cuándo está grueso, pero no es específico porque no todos los grosores son cáncer y la resonancia magnética es de utilidad, pero cuando ya tenemos el diagnóstico y lo que queremos ver es el porcentaje de invasión en el miometrio. Esto es un ultrasonido endovaginal. La mejor forma de estudiar la pelvis es con el ultrasonido endovaginal.
y así es como se debe de medir. Esto es un endometrio anormal. Vemos aquí el grosor del endometrio y vemos estos quistes que se encuentran dentro. A esta paciente hay que tomarle biopsia, ¿ok? La resonancia magnética, como les decía, nos va a permitir valorar la invasión miometrial o nos ayuda a la detección cuando vemos un cáncer glandular y no sabemos si es de endocervix o es de endometrio, nos va a servir para hacer esa diferenciación. La tomografía por emisión de positrones no es un estudio que se deba de realizar como protocolo inicial y nos va a servir principalmente para evaluar recurrencias. Las pacientes cuando regrese el cáncer y tenemos datos clínicos y no tenemos nada en vagina, hay que hacer un PET para que veamos dónde se encuentran estas lesiones. La diseminación del cáncer de endometrio primero es directa, puede ser por hematógena, puede ser por exfoliación y puede ser linfática. Si es directa, díganme entonces primero a dónde se va a ir, Fernanda. ¿A dónde se va primero el cáncer de endometrio? Por diseminación directa. A los anexos ovarios. Pero allá ya está muy lejos. Antes del endometrio, ¿qué es lo primero que nos encontramos pasando el endometrio? El miometrio. El miometrio. Entonces, primero pasa el miometrio y hacia abajo, ¿hacia dónde se va? Hacia el cervix. Hacia el cervix. Y después del cervix, hacia abajo, a vagina. Y después, arriba, a los anexos, a los ovarios, y después sale y empieza a exfoliar, y podemos invadir toda la cavidad peritoneal. Antes de que se dé esta exfoliación, la invasión linfovascular que platicábamos la va a meter tanto a los vasos sanguíneos y nos va a dar una diseminación hematógena. ¿Y dónde vamos a encontrar las metástasis? ¿A dónde va la sangre del endometrio? Lisbeth. Peritoneo, cavidad abdominal. No, peritoneo es por exfoliación. ¿A dónde drena la sangre del endometrio? ¿Podría ser a mucosa de vejiga y recto? No están conectados. O bueno, se conectan más arriba. ¿Dónde está el drenaje del útero? ¿A qué Se vena? va a las ilíacas y luego a la cava. A la cava. ¿Y de la cava? Al pulmón. Al hígado primero. Entonces vamos a encontrar metástasis hepáticas y después vamos a encontrar metástasis pulmonares y después podemos encontrar metástasis al sistema nervioso central. Ese es el ritmo que van a seguir. Y la linfática, entonces, primero se van a ir a los linfáticos pélvicos y después a los paraórticos. ¿Ok? Entonces, por propagación directa, miometrio, serosa, cervix, vagina. Por diseminación a través de las trompas por exfoliación, es que los vamos a encontrar positivo en los lavados peritoneales. Por diseminación linfática, vagina, parametrios, ganglios linfáticos paraórticos, pélvicos, supraclaviculares e inguinales. Y por diseminación hematógena, pulmonar, hepática, cerebral y ósea. ¿Ok? Estos son los ganglios regionales del cáncer de endometrio. Parametriales, obturadores, hipogástricos, ilíacos internos, comunes, externos, paraórticos y presacros. Y cada uno nos habla de hacia dónde están. Entonces, cuando decimos parametriales, son los parametriales, obturadores los que están en la fosa obturatriz, hipogástricos los que están en la fosa hipogástrica, ilíacos externos, ilíacos internos, paraórticos, presacros, ilíacos comunes. Entonces, no está tan difícil. Pensemos que la sangre sale de aquí, la linfa sale de aquí y se va hacia las venas y hacia los vasos y después se va hacia arriba, ¿ok? Así es más fácil entenderlo. Y gracias a eso es que ustedes se van a aprender la estadificación, como todas las estadificaciones de las que hemos platicado. La etapa 1, entonces, es un cáncer que se encuentra solo en el útero.
La 1A se encuentra solo en el endometrio con una invasión al miometrio de menos del 50%. La tipo 2 es más del 50%. El cáncer en etapa 2 tenemos una invasión al estroma del endocervix. ¿Ven cómo aquí tiene mucha lógica esto que platicábamos hacia dónde se va la diseminación? Por extensión directa, entonces, pasamos de una etapa 1 a una etapa 2. El 2 no tiene división, solo es etapa 2. Y después tenemos la etapa 3A, 3B, cuando ya tenemos infiltración a vagina. 3A es hacia la serosa o hacia los anexos, 3B es hacia la vagina o al parametrio, y 3C es cuando tenemos diseminación hacia los ganglios pélvicos. La 3C se divide en ganglios pélvicos, 13-1 y 13-2, ganglios paraórticos. Entonces, como ven, así es muy fácil entender cómo se da la diseminación y la estadificación. Y por extensión directa, la etapa 4 es cuando tenemos infiltración a la vejiga o al recto, y la 4B cuando tenemos metástasis a otros sitios. ¿Ok? Dentro de los factores pronósticos, entonces tenemos, una vez que ya hicimos el diagnóstico, que ya operamos a nuestra paciente, pues tenemos que ver qué edad tiene nuestra paciente, el tipo histológico, grado nuclear, invasión miometrial, invasión del espacio vascular, tamaño tumoral, si la citología peritoneal salió positiva, los receptores hormonales, los marcadores biológicos y el tipo de cirugía. Entonces, todo tiene que ver por si esta paciente le va a ir bien o le va a ir mal. Pero, como decíamos, la gran mayoría de estas mujeres las vamos a encontrar en etapa temprana. Aquí vemos a qué nos referimos con la clasificación de Bokman de tipo 1 y tipo 2, y vemos que aún en la misma etapa clínica, la sobrevida a 5 años, de acuerdo al tipo histológico, es completamente diferente. Del 90 al 80%, en la etapa 2 hasta el 40%, y en la etapa 3, mientras tenemos que el 70% de las mujeres con endometrioide van a vivir con células claras y seroso papilar, esas mujeres les va a ir muy mal. Otros factores que vamos a evaluar es la invasión miometrial asociada a los ganglios pélvicos, hacia los ganglios paraórticos. Entonces, cuando tenemos una invasión miometrial profunda, tenemos una mayor afección de ganglios pélvicos, y la sobrevida se va a ir disminuyendo con estos factores pronósticos. El grado tumoral también afecta. Entonces, tenemos grado tumoral, invasión linfovascular y tamaño como factores pronósticos también de importancia. Y entonces vamos a dividirlo en factores de bajo riesgo a las mujeres a las que les va a ir bien y mujeres a las que les va a ir mal. Grado 1, grado 2, invasión del miometrio menor del 50%, sin permeación linfovascular, sin enfermedad extrauterina y mujeres menores de 65 años. Que es diferente a las mujeres que tienen mal pronóstico, donde aquí le vamos a agregar un tumor mayor de 2 centímetros con factor de mal pronóstico, invasión al estroma cervical. Pero si ustedes se dan cuenta, todo esto tiene que ver con la etapificación clínica que platicábamos hace rato. Entonces, la sobrevida por etapas, en la etapa 0, un in situ, o en la etapa 1A, la sobrevida es del 88 hasta el 95%, mientras que en la etapa 4, la sobrevida 4B es solamente del 15%. Recuerden que la etapa 4 en todos los tumores se considera un tumor metastásico y resecable, incurable, solamente se da tratamientos paliativos. Y de ahí es donde vemos la caída espectacular en la sobrevida de ser etapa 3A, 3B, 3C a etapa 4, donde perdemos un 30% de sobrevida solamente de 3C a 4A. Y la recurrencia se va a dar principalmente, va a depender de la invasión miometrial y de la invasión a vagina, pero la recurrencia la vamos a encontrar principalmente en la vagina. Creo que no puse aquí tratamiento. El tratamiento del cáncer de endometrio es la cirugía. Todo cáncer de endometrio, todo se tiene que operar. Algunas mujeres se van a beneficiar de la radioterapia para disminuir la recurrencia. Y recordábamos que la radioterapia, cuando se da como apoyo a un tratamiento principal, una vez que ya se dio el tratamiento principal, se llama radioterapia ¿de qué tipo? ¿Neoadyuvante o adyuvante? Neoadyuvante. No, adyuvante. Neo es cuando es de primera vez. Primero le damos la radio y después la operamos. ¿Ok? Igual para la quimio. Entonces, aquí esto sería terapia adyuvante. Y les damos quimio y radioterapia. La quimioterapia que les vamos a dar principalmente es doxorubicina y platinos.
Para el de células claras y el seroso, se trata como cáncer de ovario y le damos taxanos y platinos. ¿Ok? Pero esto es adyuvancia. El tratamiento principalmente es quirúrgico. Es lo que verdaderamente va a mejorar la sobrevida de estos pacientes. Operarlas bien. Y en 10 minutos rapidísimos vamos a hablar de sarcomas. Quedamos que los sarcomas son los tumores que dependen del mesénquima. ¿Ok? Son tumores mesodérmicos, entonces, poco frecuentes. Son cánceres que se originan en el tejido mesenquimal, tejido conjuntivo embrionario que forma la mayor parte del mesodermo. Desgraciadamente, el útero, casi todo es tejido mesenquimal, porque el miometrio es tejido mesenquimal. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar la principal fuente de estas enfermedades. Corresponden al 1% de las neoplasias malignas de la mujer, de los tumores ginecológicos, y del 3 a 8.4% de las neoplasias uterinas. Es un grupo heterogéneo de neoplasias. De acuerdo a la clasificación de Over, podemos clasificarlos en homólogos y heterólogos. Platicábamos que en el útero podemos encontrar cartílago. Fátima, ¿en el útero podemos encontrar cartílago? De manera normal, no, pero por el origen mesenquimatoso, sí es posible. Por origen mesenquimatoso, sí. Entonces, todo lo que sea de origen normal del útero son homólogos. Entonces, ¿el útero tiene vasos sanguíneos? Sí. Podemos tener angiosarcomas. ¿Tiene vasos linfáticos? Sí. Podemos tener linfangiosarcomas. Podemos tener leiomiosarcomas. Todo lo que no dependa del útero como órgano principal, como órgano de origen natural, digamos, entonces esos son heterólogos. Y ahí es donde podemos tener liposarcomas, rhabdomiosarcomas, condrosarcomas, osteosarcomas. ¿Ok? Todos son sarcomas. ¿Y por qué podríamos tener esos tipos de tumores si esos no existen en el útero? Por la diferenciación. ¿Ok? Entonces, si tenemos elementos heterólogos, esos elementos heterólogos son de mal pronóstico. Los dividimos en puros cuando son de una sola línea celular y son mixtos cuando tenemos más de una línea celular. Para la clasificación del grupo oncológico ginecológico, los importantes son sarcoma mixto mulleriano heterólogo, el leiomiosarcoma y el sarcoma del estroma endometrial. Entonces, estos son los principales que se van a encontrar ustedes en las revisiones, aunque existen todos estos. ¿Ok? Los leiomiosarcomas corresponden al 40%, carcinosarcomas 40%, del estroma endometrial 10 al 15 y los diferenciados del 5 al 10. Entonces, ¿de qué elementos se compone el leiomiosarcoma entonces? Sandy, ¿de qué elementos se compone el leiomiosarcoma? Etimológicamente, aquí es importante que ustedes aprendan a pensar para que una vez que lo lean digan, pues si es un leiomiosarcoma, entonces es un tumor maligno, ¿de dónde? ¿El músculo liso? De músculo liso. ¿Y el carcinosarcoma? Quedamos que cuando hablamos de carcino nos referimos a un componente epitelial. Parece que estaría mal escrito, no puede ser un sarcoma del epitelio, porque el epitelio no es mesenquimatoso, no. Aquí es un tumor mixto, es un tumor que tiene un componente epitelial y un componente sarcomatoso mesenquimal, y los dos son malignos. El cáncer de endometrio es por eso se llama adenocarcinoma endometrioide del endometrio. Entonces, cuando decimos adenocarcinoma, ya estamos diciendo de dónde es. Es un tumor del epitelio que viene de una glándula o tiene forma de glándula. Eso significa adeno.
Entonces, un adenocarcinoma endometrioide, entonces es un tumor del epitelio de una glándula o que parece una glándula de tipo endometrioide. Entonces, es decir, adenocarcinoma endometrioide del endometrio está correctamente dicho porque podemos tener adenocarcinoma endometrioide del ovario, ¿ah? Podemos tener adenocarcinoma endometrioide del endocervix y ya los revisamos todos estos en nuestras clases. Entonces, así la etimología ya nos va indicando hacia dónde ir pensando esto. Y decíamos que la diseminación del cáncer de endometrio, cuando la primera se da por extensión directa y la segunda se da por vía linfática. Entonces, el carcinosarcoma tiene este mismo comportamiento. Primero se da por vía linfática, por extensión directa, después por vía linfática y después por vía hematógena, a diferencia de los leiomiosarcomas, donde la principal vía de diseminación es la hematógena. Y ustedes lo verán porque incluso cambian la clasificación, la etapificación de estas enfermedades. Dentro de las generalidades, los sarcomas se presentan principalmente a los 60 años, son heterogéneos, son agresivos, son de pobre pronóstico, representan del 3 al 9% de las neoplasias malignas del útero y la incidencia se da principalmente en mujeres de raza negra, 2:1 a mujeres de raza blanca. Los factores de riesgo: menarca temprana, noliparidad, uso de hormonales, obesidad, raza negra, radiaciones ionizantes, tamoxifeno o leiomiomatosis hereditaria y carcinoma de células renales. Estos son los factores de riesgo. La verdad es que estos los vamos a encontrar menos, estos tumores los encontramos menos asociados a factores directos. Los sarcomas los vamos a encontrar prácticamente por mala suerte o por radiaciones ionizantes. Ahí sí los podemos encontrar frecuentemente asociados. El cuadro clínico, aquí el sangrado uterino anormal importa, pero como ustedes ven no importa tanto. En el adeno decíamos que es el 90%, aquí no. Aquí lo que más vamos a encontrar es un dolor pélvico, una masa uterina de rápido crecimiento y algunas mujeres van a ser asintomáticas. El diagnóstico lo da la historia clínica, la exploración, la citología. El papanicolau nos va, principalmente en el sarcoma del estroma endometrial, a diferencia del leiomiosarcoma. ¿Por qué? Porque va a despeñar hacia abajo. Podemos encontrar células en el papanicolau. La biopsia la vamos a hacer con dilatación y curetaje o por histeroscopía. Los estudios de rutina que vamos a hacer son biometría hemática, química sanguínea, PFH, CA125 para explorar el componente epitelial, principalmente en el carcinosarcoma otra vez. Y como tenemos una gran diseminación hematógena, principalmente en el leiomiosarcoma y en el sarcoma del estroma endometrial, entonces tenemos que pedirle tele de tórax, tomografía con doble contraste y un ultrasonido Doppler de la pelvis cuando tenemos imágenes irregulares. Y así es como vamos a encontrar, esto es un ultrasonido, una resonancia, perdón, y aquí vemos el endometrio, vemos el cuerpo uterino, el fondo, y aquí tenemos el cérvix, aquí está la vejiga, esto es la vagina, y vemos esta bola que está creciendo aquí adentro. Entonces, la resonancia nos va a ayudar otra vez para verificar de dónde viene la lesión, qué tanto infiltra, hacia dónde infiltra. Puede ser útil previo a la cirugía para caracterizar el tumor. Nos ayuda a evaluar la afección de linfáticos y otras estructuras. No se tiene hallazgos específicos al compararse con otros tumores endometriales, ese es uno de los problemas, y no se logra diferencia con miomas con degeneración secundaria, linfomas, adenomiosis o leiomiomas. Entonces, solo nos dice que hay una bola ahí, que es una bola que proviene del endometrio o del miometrio, pero no nos dice más. El PET sí nos puede hablar de algo más, pero otra vez es un estudio caro y no es el estudio de primera elección. Las vías de diseminación, dependiendo del tipo histológico, tenemos por extensión directa todos, por hematógena principalmente el sarcoma del estroma endometrial y el leiomiosarcoma, y esta diseminación se va a dar principalmente pulmón, hígado, cerebro y hueso. Y la diseminación linfática es menos importante y solo la consideramos importante en el carcinosarcoma, ¿ok? El leiomiosarcoma, entonces, son miomas malignos, son miomas de cáncer. Y los miomas de cáncer son miomas que crecen un montón, que van a estar
desgastando a la paciente, porque el crecimiento rápido, los tumores de crecimiento rápido tienen esa característica, desgastan más rápido a los pacientes y los podemos encontrar como un síndrome consuntivo, pacientes muy desgastadas. Decíamos, corresponden del 30 al 40% de los sarcomas, dependen de la capa muscular endometrial, pico de incidencia a los 50 años, la recurrencia es alta y el cuadro clínico, dolor, presión pélvica, sangrado uterino anormal y presencia de masa abdominal. Normalmente los vamos a encontrar como una masa solitaria mayor de 10 centímetros, el miometrio es el afectado y al corte lo que vamos a encontrar son superficies carnosas suaves con áreas de hemorragia y necrosis. Así es como lo vamos a encontrar. Y en la micro vamos a encontrar hipercelularidad, núcleos hipercromáticos, atipia y necrosis. En los sarcomas el factor más importante es el índice mitótico. Entre más mitosis tenga, más grave es el grado, ¿ok? El tratamiento es histerectomía, salpingoforectomía bilateral no obligatoria. Si tenemos una paciente joven, no realizarle la salpingoforectomía, no depende de hormonas. La linfadenectomía no se la tenemos que hacer en el leiomyosarcoma y la adyuvancia es doxorubicina, ifosfamida, paclitaxel, docetaxel y gemcitabina. La radioterapia les puede ayudar a estas pacientes, pero el pronóstico es malo de por sí por el puro diagnóstico. Y la morcelación, ¿alguien sabe qué es la morcelación? ¿Alguien sabe qué es la morcilla? ¿Nadie ha comido morcilla? No. ¿Cómo se llama este platillo delicioso que se hace con sangre? Moronga. La moronga. La moronga es la morcilla, estaba olvidando el nombre. La moronga es la morcilla. Y la morcilla se muele, se apachurra, ¿ajá? Y lo mismo es lo que hacemos con el útero. El útero lo sacamos a pedazos en las histerectomías por úteros muy grandes. Cuando hacemos abordaje laparoscópico lo sacamos a pedazos. Entonces lo morcelamos. Lo mismo hacemos, si hacemos eso mismo con el sarcoma, entonces vamos a diseminar toda la cavidad porque recordemos la extensión directa de la enfermedad. Por eso es que la morcelación se prohibió en Estados Unidos para las histerectomías laparoscópicas de úteros grandes. Por eso viene ahí con signos de interrogación. El comportamiento son tumores agresivos. Aunque los encontremos en etapas tempranas, la recurrencia es alta, del 53 al 71%, y es muy frecuente encontrar metástasis a pulmón, aún en placas que se encuentran negativas. Por eso, el estudio de preferencia para estudiar el pulmón no es la tele de tórax, sino la resonancia. Los carcinosarcomas van a mezclar un componente epitelial maligno con no epiteliales. Aquí va a ser una clasificación diferente. Aquí la clasificación es la misma que la del endometrio. Se da en mujeres de 50 a 70 años, principalmente mujeres de raza negra y con antecedente de radioterapia pelvis. El carcinosarcoma es el tumor mülleriano mixto. Aquí lo que va a predominar, como en el cáncer de endometrio, es la diseminación linfática. Entonces, el carcinosarcoma, aunque es un sarcoma, se parece al endometrio, ¿ok? Entonces, vemos aquí que el tumor crece hacia adentro. Tenemos masas voluminosas colipoides de 20 centímetros que protruyen a través del canal endocervical. Vamos a tener necrosis, hemorragia, degeneración quística e invasión miometrial. El tratamiento también es quirúrgico. El tratamiento es una histerectomía. Aquí sí tenemos que hacer salpingoforectomía bilateral, omentectomía, linfadenectomía y darles radioterapia a estas pacientes por el riesgo de recurrencia. La quimioterapia es la misma que la del cáncer de endometrio. Y el sarcoma del estroma endometrial, que es de los tres el menos frecuente, se va a presentar principalmente en mujeres más jóvenes, generalmente es asintomático, y aquí sí, como es del estroma del endometrio, vamos a tener sangrado uterino como primera manifestación. Histológicamente, ¿qué vamos a encontrar? Células semejantes al estroma del endometrio, pero en fase proliferativa, con bordes infiltrantes. Alto potencial de recurrencia y metástasis porque tiene esas características, y el tratamiento es quirúrgico también. Tenemos que hacer histerectomía, salpingoforectomía, omentectomía, linfa, radioterapia, quimioterapia con poca respuesta y la hormonoterapia porque es endometrio y responde a hormonas. Aquí nos podemos ayudar. El tamizaje para este tipo de enfermedades no existe. Y la etapificación, ahí se las dejo de tarea para que se la aprendan.
hasta con dibujitos para que se la aprendan más fácil. Cada uno además tiene su clasificación. Qué bonito, ¿no? Facilito. Y una vez que la tratamos y que ya creímos que la curamos, digo creímos porque, insisto, la tasa de recurrencias es muy alta, tenemos que hacer seguimiento cada 3 a 4 meses los primeros 3 años, y aquí sí es importante la tele de tórax o la taca abdominopélvica en caso de sintomatología. Si nuestra paciente empieza a toser, hay que hacerle una taca. Después del tercer año, el seguimiento es semestral, y después del quinto año, el seguimiento es anual. A estas pacientes sí hay que seguirlas por toda la vida porque el riesgo de recurrencia tardía es más alto. Y los factores pronósticos, la etapa de FIGO, la extensión y el tamaño tumoral. El tipo histológico. Los tumores de más de 5 centímetros se consideran de mal pronóstico, además del número de mitosis, además de la etapa clínica. La recurrencia del 50 al 71%, y los principales sitios de recurrencia son a pulmón en 40% por la diseminación hematógena y a la pelvis al 13% por enfermedad por contigüidad. La sobrevida del sarcoma del estroma endometrial, aquí lo vemos, del leiomyosarcoma, aquí lo vemos, y la del carcinosarcoma no la puse. ¿Dudas? ¿No les cansa escuchar de cáncer? No, doc. No. Muy bien, tenemos oncólogos en potencia. Excelente, me gusta. Porque ahora vamos a ver un tema incluso más bonito. Más bonito, que es más frecuente, que es el cáncer cérvico-uterino. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Quieren ir por una chela, un café, un agua o algo? Creo que me veo borroso. No tomé, se los juro. Todavía no. ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. No, no. ¿Le En los seguimos, factores de entonces? riesgo, Sí, dime. en los factores de riesgo mencionó que el tratamiento por más de 5 años con tamoxifeno, pero mi duda es, ¿por qué si el tamoxifeno como tal actúa como un antiestrogénico? ¿Cuál es la relación entre el cáncer de endometrio? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Porque solamente actúa a nivel de mama. Pero Entonces, ¿el tamoxifeno es un antiestrógeno? No, sería como un modulador entonces, nada más. Es un modulador selectivo de los receptores de estrógeno, así se llama, SERM. Un modulador selectivo de los receptores de estrógeno. ¿Esto qué significa? Que en unos lados activa y en otros lados inhibe. Entonces, mientras en la mama inhibe, y por eso nos ayuda para el control de cáncer de mama, en el hueso y en el endometrio lo activa. Por eso se da para tratamiento de la osteoporosis. ¿Ok? Sí, muchas gracias, doctor. Y en el endometrio es donde nos puede causar el cáncer. ¿Más dudas? Sí, doc, una pregunta. ¿El insulinoma por sí mismo puede causar riesgo de cáncer de endometrio por el aumento de insulina? Sí, porque recordemos que la insulina va a tener efectos, ¿cómo decirlo? Acumuladores, va a estar favoreciendo aunque no haya resistencia a la insulina de inicio, tiene un efecto, ¿cómo explicarlo? Todo aquello que produzca insulina, factores de crecimiento insulinoides tipo 1, tipo 2, tiene ese riesgo porque ay, se me olvida la palabra, nos ayudan a acumular energía, a acumular grasa, todo este anabolismo está activado, y eso es lo que va a favorecer el riesgo de cáncer, no como tal la insulina, sino todos los efectos que tienen a nivel
de la formación de glucógeno, de la activación de la red de la insulina, ¿ok? Gracias. Muy bien. Vamos a hablar ahora de cáncer cervicouterino. Igual que en el cáncer de mama. ¿Alguien tiene algún familiar con cáncer cervicouterino? Este es menos frecuente, pero es el que más miedo da, ¿no? Muchas mujeres le tienen más miedo al cáncer cervicouterino que al cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la zona genital es más escandalosa que la región mamaria. Somos una cultura ampliamente genital, no tan mamaria, por decirlo de alguna manera, y por eso es que genera mucho miedo. Por eso es que las campañas, además, han sido tan exitosas, y a pesar de eso, tenemos tasas muy bajas comparadas con los países nórdicos, donde las tasas de tamizaje se encuentran en el 80-90% de todas las mujeres, y en México solamente llegamos al 35% en el mejor de los años. Pero eso no es una cuestión, además de una cuestión cultural, es una cuestión de políticas de salud. Sabemos lo difícil que es el acercarse a la Sierra de Chiapas, a hacer tamizaje, a hacer colposcopía de estas mujeres. Y es precisamente en estos países, en estos estados, perdón, donde vamos a tener un incremento en la mortalidad. Entonces, mientras vemos una enfermedad del cáncer de endometrio, que es una enfermedad de ricos, el cáncer cervicouterino es una enfermedad de pobres. ¿Por qué? Porque está relacionado con un peor pronóstico en las mujeres que tienen esa limitación en el acceso a la salud. Entonces, las mujeres se van a morir más, aunque se diagnostiquen menos que en el cáncer de mama. Dice aquí, es la primera causa de cáncer y muerte por cáncer ginecológico. El cáncer de mama no es un cáncer ginecológico, ¿ok? ¿Puede haber cáncer de mama en hombres? Sí. ¿Puede haber cáncer cervicouterino en hombres? No. ¿Okay? Entonces, el cáncer de mama no es un cáncer ginecológico, para que no lo metan en la estadística en sus exámenes, y de repente es una pregunta tricky ahí que mete un poco de duda. Ocupa el cuarto lugar en incidencia y mortalidad en la mujer a nivel mundial, más de 500,000 casos de cáncer cervicouterino al año en el mundo. Las mayores tasas de incidencia se encuentran en países de África, Centro, Sudamérica y Asia, y en Asia principalmente en la India. Ha disminuido la mortalidad de manera importante con respecto a otros cánceres por la implementación de prevención primaria, avances en el acceso diagnóstico y actualmente por las vacunas. Están de moda las vacunas. Cuarta causa de muerte en el mundo, responsable de más de 300,000 defunciones anuales en el mundo. En México, en el 2018, tenemos 7,869 casos. Ajá. Vemos aquí cáncer de... No están viendo nada, ¿no? De 1,869 casos, que corresponden al 7.5 de todos los cánceres. Y vemos aquí primero el cáncer de mama. Número 2, el cáncer de tiroides. Y el cáncer cervicouterino se pelea con el cáncer del cuerpo del útero, el cáncer de colon y recto y otros tipos de neoplasias. Solamente una referencia de lo que dice el INEGI. Y por etapa clínica, aquí en el hospital, este es un estudio del hospital que se hizo en 2 años, 2016 y 2017, y este es el total de casos. Y aquí lo que vemos es que principalmente vamos a encontrar a las mujeres en etapa 2, etapa 3, son los más frecuentes, sin embargo, son los que peor pronóstico tienen. Dentro de los factores de riesgo,
¿Cuál es el factor de riesgo entonces más importante para desarrollar cáncer cervicouterino? ¿Quién me dice? La infección. Infección por Infección por virus del papiloma, perfecto. ¿Qué es la infección por virus del papiloma? Es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad de transmisión sexual. Y levante la mano quién tiene papiloma. ¿Quién tiene o ha tenido papiloma? ¿La mitad de ustedes? O bueno, la mitad de los que tengan vida sexual han tenido papiloma. El virus del papiloma, aunque es una enfermedad de transmisión sexual, es extremadamente común. El 50% de hombres y mujeres con vida sexual a los 25 años ha estado expuesto al virus del papiloma. A los 35 años ese porcentaje se va del 70 hasta el 85%. Entonces, prácticamente todos en el transcurso de nuestra vida vamos a tener virus del papiloma. ¿Por qué se convierte entonces en un factor de riesgo tan importante? Porque es muy frecuente. Por eso es que se convierte toma esa relevancia. El riesgo relativo, entonces, vemos aquí, es de 11% para infección por virus del papiloma. Antes se creía que era la clamidia, por eso se ponía como factor de riesgo. Después se vio que no es la clamidia, sino las conductas sexuales. Y por eso es que el tener más de 3 parejas sexuales incrementa el riesgo relativo hasta 7, la multiparidad, riesgo relativo de 6, inicio de vida sexual antes de los 18 años de 5, primer parto antes de los 18 años 4.4, tabaquismo de 4, uso de anticonceptivos orales de 3.4, más de 3 parejas sexuales pero después de los 20 años de 3.4, condiloma en la pareja de 3.2, tabaquismo por más de 20 años de consumo de 3, estado socioeconómico bajo de 2.2 y tabaquismo otra vez. ¿Ok? Entonces, como ven, esa relación no es tanto por la clamidia, sino por las conductas sexuales. Eso quiere decir que además de todo, somos repromiscuos. No, otra vez, a los 25 años la mitad de las mujeres ha tenido virus del papiloma. El virus del papiloma pertenece a la familia del Papilomaviridae, tiene un diámetro de 52 a 55 nanómetros, tiene 8,000 pares de bases, 72 capsómeros, 60 hexómeros, 15 pentámeros, se va a dividir por regiones, una LCR, que es una región libre de transcripción, pero que nos ayuda a la regulación de la transcripción. Tiene 7 zonas tempranas y 2 zonas tardías. Entonces, las regiones de transcripción temprana se van a llamar E, de early, y las tardías L, de late. Las de transcripción temprana se encargan de la replicación y el mantenimiento del genoma viral, y las de L, de la cápsula. Las vacunas están hechas por la L. Y este señor, el doctor Harold Schulhausen, el que en el 2009 le dieron el premio Nobel porque pudo hacer la correlación directa del virus del papiloma y el cáncer cervicouterino. Entonces, gracias a él es que podemos identificar que los tipos de alto grado, que son estos de aquí, tienen un mayor riesgo de producir cáncer cervicouterino y una lesión intraepitelial de alto grado. Y los subtipos de bajo grado, que son estos de acá, nos van a dar lesiones de bajo grado y condilomas. No quiere decir que no podamos saltar de aquí a acá, pero quiere decir que si tenemos una lesión de bajo grado y tenemos este tipo de virus, entonces el riesgo de que tengamos lesiones de alto grado y cáncer cervicouterino es menor. Platicaba con sus compañeros de rotación que esta dicotomización nos permite dar el tratamiento oportuno a quienes lo ameritan y dar un tratamiento menos agresivo a aquellas pacientes que tienen un riesgo menor. ¿Por qué? Porque podemos encontrar este tipo de virus también en el cervix, pero no le vamos a hacer una conización que disminuya el factor reproductivo o no vamos a hacerle conizaciones a todas a menos que la lesión persista. Hablábamos que hay diferentes subtipos y se consideran distintos cuando la secuencia de nucleótidos de su genoma es diferente en 10%.
pero existen algo que se llaman variantes genéticas, y es cuando las variantes difieren entre sí hasta en un 2% del genoma. ¿Ok? Entonces, el cáncer de cervix va a estar asociado en un 99.7 al virus del papiloma, el cáncer anal del 88 al 94, el vaginal del 64 al 91, vulval del 40 al 50, cáncer de pene del 40 al 50 y orofaringe del 35 al 70. Si todos tienen virus del papiloma, ¿ustedes a qué creen que se debe esta diferencia? ¿Por qué a unos los afecta más que a otros? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Lili, ¿ya despertaste? Aquí estoy, doctor. Aquí. ¿Podría ser que el virus ataca más a las células de esa zona? Entonces no es cuestión del virus, ¿no? No, sería del tejido. Porque el virus no piensa, no dice, estoy en la faringe, voy a atacar menos, ¿no? Depende de la zona, depende del huésped. Sí. Depende del epitelio del huésped. ¿Cuál es la diferencia entonces que tenemos en estos tipos de epitelios? Ahorita se las voy a decir. Entonces, el tener un NIC1, ahorita tal vez los confunda un poco en las definiciones, si quieren lo aclaramos al final. Pero la mayoría de los estudios, vamos a hablar de lesión de bajo grado y de NIC1 como si fueran cosas diferentes, pero ya veremos que es lo mismo. El NIC1, el 57% de las mujeres con NIC1, neoplasia epitelial cervical, van a regresar a sano, 32 van a tener persistencia y solamente un 11% van a evolucionar a NIC3 y solamente un 1% un carcinoma invasor. El NIC2, estos son los porcentajes, solo 1.5%, y el NIC3 hasta un 12%. Entonces, el NIC3, como hacer estos diagnósticos era muy complicado y la variabilidad interobservador era muy amplia, en Estados Unidos, en Maryland, California, en Bethesda, en la comunidad de Bethesda, se hace un consenso, que es el consenso de Bethesda, y ahí nos permite hacer una nueva clasificación y lo vamos a dividir en lesiones de alto grado y bajo grado. Ya no hablamos de NIC1, NIC2 y NIC3, hablamos de lesiones de bajo grado, que son IBPH y NIC1, y lesiones de alto grado, que son NIC2, NIC3 y carcinoma in situ. ¿Ok? Entonces, decíamos que la diferencia la va a hacer el tipo de piel. ¿Ok? La vagina tiene un tipo de epitelio. ¿Qué tipo de epitelio tiene la vagina, Juan Pablo? ¿Cilíndrico? No, Juan Pablo. Es escamoso. Es escamoso no queratinizado. ¿Ok? Y el endocervix, ese sí va a ser cilíndrico. Cilíndrico simple pseudoglandular. ¿Ok? Y es la unión de estos dos epitelios, donde es lo que se llama unión escamocilíndrica. Entonces, aquí tenemos el epitelio escamoso, ¿sí lo ven? Aquí vemos las diferentes capas, aquí vemos los núcleos, vemos las células, vemos la membrana basal, y aquí vemos cómo se rompe y de repente son una sola capa, vemos incluso los núcleos en la base. Esta es la unión escamocilíndrica. Entonces, aquí otra vez, una capa, y aquí se rompe, aquí empieza a tener muchas capas. Esta es la unión escamocilíndrica. La realidad es que este sitio no es tan claro en las mujeres después de la menarca. Antes de la menarca sí es muy claro, pero los cambios estrogénicos, cuando sucede cuando el ovario regresa a su actividad, cuando los folículos regresan a su actividad y empezamos a producir más estrógenos, empieza a haber más acidez en la vagina, la unión escamocilíndrica que en la mujer al nacimiento se encuentra hasta acá afuera, se va a ir retrocediendo, el epitelio escamoso va avanzando, y este sitio donde estaba la unión escamocilíndrica original hacia la nueva unión escamocilíndrica se llama zona de transformación. ¿Ok? Es en la zona de transformación justamente donde se van a presentar la mayoría de las neoplasias.
esto es el epitelio del exocervix. Vemos cómo hacia abajo los núcleos son más oscuros, más agrupados, y conforme nos vamos alejando de la membrana basal, esto es la membrana basal, conforme nos vamos alejando, nos vamos encontrando la pérdida de la relación, de esta relación núcleo-citoplasma, tenemos más citoplasma, menos núcleo, e incluso empezamos a ver células que no tienen núcleo. Esto es un cervix normal. Ahí está la membrana basal, parabasal, intermedia y superficial. Y esto es lo que vamos a encontrar reportado en un Papá Nicolau. Tiene que haber rupturas de este epitelio para que el virus llegue y se implante hasta acá en el fondo y entonces empiece a proliferar de adentro hacia afuera. Y decimos que es lesión de bajo grado cuando son los primeros, el primer tercio hacia abajo, y decimos que es una lesión de alto grado cuando es del segundo tercio hacia arriba, o sea, de estos dos y esta también, que se encuentran infectados. ¿Ok? Y esta es lo que como se va a dar la progresión, empieza de abajo hacia arriba. Vamos a tener primero la expresión de las proteínas de la cápsula para que se peguen, y la replicación episomal viral se va a dar con la desactivación de E2. Cuando E2 se inactiva, entonces se empieza a expresar E6 y E7 y empiezan a proliferar por la inactivación de P53 y del gen RB. Ajá. Y cuando tenemos la expresión de E6 y E7, entonces tenemos un riesgo más alto de desarrollar enfermedad invasora. ¿Sí? ¿Todo claro hasta ahí? Entonces, ¿para qué nos sirve un Papá Nicolau? ¿Para qué nos sirve un Papá Nicolau? Evelyn, ¿para qué nos sirve un Papá Nicolau? Una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje. Una prueba de tamizaje se la hacemos a los enfermos o a los sanos. A los sanos. Los sanos. Y el tamizaje nos debe de ayudar a detectar sanos. Para eso nos sirve un Papá Nicolau. ¿Nos sirve para detectar cáncer? No. No. Nos sirve para diferenciar a quienes son sanos de quienes tienen riesgo. Y a los que tienen riesgo les tenemos que hacer una exploración física, que es una colposcopía y una biopsia guiada. Entonces, el diagnóstico lo hacemos por historia clínica, exploración física, citología, detección del virus del papiloma, colposcopía y biopsia. ¿Ok? La citología cervical es de los estudios que más se realizan en el mundo. Hay diferentes formas de realizarlo. Podemos utilizar un citobrush, como en el caso de aquí de la imagen, o podemos utilizar una espátula de aire, con Y. Así se llamaba el doctor que le inventó. Y la espátula de aire y el citobrush nos van a dar una sensibilidad altísima, mira, del 30 al 87%. No nos importa que no sea tan sensible, porque lo que nosotros buscamos es especificidad. La base líquida, la citología en base líquida, nos va a ayudar a mejorar discretamente la sensibilidad y la especificidad, pero no aporta mucha más información. Una vez que la colposcopía nos sale alterada, entonces, si nos sale muy alterada, si la citología nos dice es una lesión de alto grado, entonces tenemos que hacer una colposcopía. Si la citología nos dice que es una lesión de bajo grado, tenemos que repetir esa citología en 6 meses, o podemos hacerle la colposcopía, pero no es mandatorio. La colposcopía es un estudio ¿qué significa colposcopía? Elías Naín Peralta, ¿qué significa colposcopía? Ya vimos que activaste tu micrófono, pero no te escuchamos. Pues es un procedimiento para examinar el cuello, ¿no? Uterino, la vagina y la vulva, y esto pues permite buscar lesiones. Ok, eso que acabas de decir es bien importante. Cuello, vagina y vulva. El cuello de la matriz
tiene una porción dentro del abdomen que no está visible a través de la vagina y una porción que sí está visible. Entonces, la colposcopía solo evalúa esa porción, pero en la colposcopía también evaluamos la vagina que lo rodea e idealmente tenemos que hacer una evaluación de la vulva, aunque hacer una evaluación de la vulva ya no se llama colposcopía, se llama vulvoscopía, porque la colposcopía significa literalmente ver la vagina. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Vasos atípicos, necrosis, ulceración, tumor exofítico. Tiene una sensibilidad, aquí sí ya buscamos sensibilidad del 87 al 99% y una especificidad que es baja. Pero aquí no buscamos sanos, aquí buscamos enfermos. Por eso es que el combo de estas dos pruebas nos permite tener una certeza muy grande de si nuestra paciente está enferma o no. Esto es como se ve en una colposcopía y aquí vemos el epitelio cilíndrico y aquí vemos el epitelio escamoso y esta es la unión. Si ustedes ven, aquí se ve rojo, acá se ve rosa y aquí se ve ni rojo ni rosa, se ve diferente. Esta parte, esto es la zona de metaplasia, esta es la zona de transformación. ¿Qué significa metaplasia? Brenda, ¿qué es metaplasia? Cuando cambian como las características de la célula. ¿Alguien más que le ayude, Liz? ¿Qué es metaplasia? Tejido maduro hacia otro maduro de un epitelio. Es el cambio de un epitelio maduro por otro epitelio maduro. ¿Eso es malo? No. Generalmente no, pero nos predispone a enfermedades. ¿Cuál es la metaplasia más frecuente que ustedes conocen? Porque tiene nombre chido y todo. El esófago de Barrett. ¿Y el esófago de Barrett ya es cáncer? ¿Ya es cáncer de esófago? No, pero tiene alto riesgo de ser. Como una lesión premaligna. Es una lesión premaligna. La metaplasia no es una lesión premaligna como tal. La metaplasia del cervix no es una lesión premaligna, pero nos puede predisponer a que si llega el virus del papiloma, porque en el esófago de Barrett, el agente agresor no es un virus. El agente agresor, ¿qué es? Es el ácido gástrico. En el esófago de Barrett, el agente agresor, en el cáncer percutáneo, el agente agresor es el virus del papiloma. Entonces, si no hay virus del papiloma, aunque haya metaplasia, no pasa nada. ¿Ok? Entonces, esto es la metaplasia. Y esto es una lesión colposcópica de alto grado. ¿Cómo llegamos a darnos cuenta que era de alto grado? ¿Cómo pasamos de esto a esto? ¿Qué le tuvimos que echar al cuello para que se pintara así de blanco? Ácido acético. Y si esto se viera negro, ¿qué sería? Lugol. Esas son las pruebas que tenemos que hacer. Primero le tenemos que colocar solución fisiológica y con la solución fisiológica vamos a ver los vasos sanguíneos. La solución fisiológica nos permite que esa agua se meta en los vasos, los hinche y nos deje verlos con filtro verde. Después le ponemos ácido acético para que se desnaturalicen las proteínas de las células que están muy activas en el cervix y entonces se pinta de blanco. Y el glucógeno, el Lugol, que es yodo, va a pintar las células que tienen una gran cantidad de glucógeno, que son las células sanas, y por eso se pintan de negro, y las células que están en constante actividad, que son las células malignas o premalignas, no tienen glucógeno porque están trabajando y se quedan de blanco. Entonces, así es como funciona una colposcopía. ¿Ok? La colposcopía nos va a ayudar a identificar cuáles son las zonas donde tenemos que tomar una biopsia. Aquí vemos un puntilleo grueso, ¿sí lo ven? Esos puntos gruesos que tenemos ahí, esos son vasos sanguíneos. Acá incluso vemos un poquito de necrosis, vemos moco, el moco no tiene nada que ver, pero se ve feo. Vemos la representación geográfica de los bordes, vemos un poquito de bordes elevados que se ve como por aquí,
Esto nos habla de una lesión de alto grado. Y si nosotros tenemos una lesión de alto grado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por colposcopía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarle una biopsia, por eso nos sirve la colposcopía. Y si tenemos una lesión de bajo grado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Buscar si esos virus que tiene son virus de alto riesgo. Y para eso hacemos una captura de híbridos o una PCR, que no es lo mismo. La captura de híbridos solo nos dice si hay virus de alto riesgo o no. Es una prueba cualitativa. Y la PCR, como prueba cuantitativa, nos dice qué tipo de virus y cuántos hay. ¿Ok? Una vez que tomamos la biopsia y vimos que era una lesión de alto grado, aquí vamos a saltarnos a cáncer, vamos a ver que el tipo más frecuente del que se va a derivar las lesiones de alto grado, el cáncer más frecuente es el carcinoma epidermoide, que va a corresponder del 80 al 90%, y tenemos queratinizante, no queratinizante, baciloide, verrucoso, condilomatoso, papilar, bla, bla, bla. El segundo en frecuencia es el adenocarcinoma, y tenemos otros tipos menos frecuentes como el adenoescamoso, adenoide quístico, indiferenciado neuroendocrino, que tiene tumor carcinoide atípico de células pequeñas y neuroendocrino de células grandes, que este es de mal pronóstico. ¿Ok? Y aquí en el adenocarcinoma, otra vez, ¿qué significa adenocarcinoma? Fátima, ¿qué significa adenocarcinoma? Es un cáncer de células glandulares. Es un cáncer epitelial que viene de una glándula o tiene forma de glándula. Y aquí tiene forma de glándula y puede tener forma de glándula de tipo de endometrio, puede tener tipo de glándula del peritoneo y ser un seroso o de células claras, o tener del riñón y ser mesonéfrico. ¿Ok? O podemos tener un cáncer en células en anillo de sello. ¿Dónde se encuentran las células en anillo de sello? En el estómago. ¿Okay? Y tenemos otros tipos de tumores del cérvix. Tenemos melanomas, tenemos tumores mesenquimales, tenemos sarcomas. Entonces, podemos tener cáncer de cualquier tejido que se encuentre en el cérvix, pero el más frecuente es el carcinoma epidermoide, el segundo en frecuencia es el adenocarcinoma. Y el cuadro clínico, lo ideal es que los encontremos asintomáticos por tamizaje, que recordemos que el tamizaje no va a disminuir, nos ayuda, a disminuir la mortalidad por cáncer cervicuterino por el incremento en la detección de lesiones preneoplásicas. En estadios tempranos, frecuentemente son asintomáticos, podemos encontrar flujo vaginal, sangrado anormal, sangrado poscoital, menstruación irregular o sangrado posmenopáusico. En estadios avanzados, sangrado anormal, dolor pélvico o de espalda, dolor ciático, pérdida de peso, fístulas de vejiga, recto o linfedema. Pero esto es cuando nos encontramos en etapas muy avanzadas. El cuadro clínico, el cáncer cervicuterino va a iniciar en la zona de transformación. La lesión puede manifestarse como una úlcera superficial, puede darnos un tumor exofítico en el exocérvix o una infiltración en el exocérvix, una infiltración de necrosis y sangrado en el exocérvix. Así es como lo vamos a ver en la colposcopía. Esto es lo que vemos. Y aquí vemos cómo es la progresión. Aquí vemos cómo se encuentra esta zona del tumor, la necrosis, la hemorragia, y aquí vemos incluso cómo está infiltrada ya la vagina. Esta es la progresión colposcópica. Y en la etapa clínica avanzada, pues vemos la bola ahí al fondo, ¿no? Para hacer el diagnóstico, como es un tumor de países pobres, ¿cómo creen que hagamos el diagnóstico? Con estudios de diagnóstico de pobres. La citología y la colposcopía son de pobres. ¿Tenemos que hacer la tomografía? No necesariamente. La etapificación es clínica. Para eso tenemos que revisarla. Y en la revisión vamos a hacer un tacto vaginal y aquí estamos viendo un tacto rectal que nos permite explorar los paramétricos. ¿Ok? Para hacer la confirmación tenemos que hacer una biopsia
Podemos hacer una biopsia central o una biopsia periférica, y aquí lo importante es no tomar necrosis, porque si tomamos necrosis solo vamos a encontrar tejido muerto, y lo que nosotros necesitamos ver en la biopsia periférica es evaluar la transición a la invasión. El ultrasonido nos va a ayudar a identificar hacia dónde se va la lesión. De lo mismo nos sirve la resonancia y la tomografía. La tomografía nos sirve para evaluar la sensibilidad de la infiltración parametrial, las metástasis ganglionares, regionales, que son los pélvicos, y a distancia, que son los nervios paraórticos. En tumores en etapa avanzada, aquí sí necesitamos hacer la tomografía. En etapa temprana no es necesario. Y la resonancia nos ayuda a evaluar la infiltración estromal, infiltración parametrial, el involucro de ganglios y el involucro de paredes. El PET-CT, otra vez, no es un estudio de primera elección y solo nos va a ayudar a ver si hay cáncer a distancia o no. Es muy útil para evaluar recurrencias. Y esta es una pequeña tablita que a ustedes les va a servir para evaluar para qué nos sirven la linfografía, el ultrasonido, la tomografía de resonancia, el PET y el mapeo linfático con medio de contraste. La etapificación, otra vez. ¿Cómo se va a diseminar el cáncer de cérvix entonces? ¿Qué piensan ustedes de la diseminación del cáncer de cérvix? ¿Cómo es la diseminación? Pues Alberto, ¿cómo se da primero la diseminación del cáncer de cérvix? Como mencionamos, sería de ahí hacia abajo, por decirlo, a la vagina. Entonces, la primera forma de diseminación sería hematógena, linfática, por extensión directa, por contigüidad, por exfoliación. ¿Cuál sería? Por contigüidad. Por contigüidad. Entonces, primero va a afectar hacia abajo, y ahí tenemos la etapa clínica 1. La etapa clínica 1 primero va de superficial a profundo, va a invadir el estroma. El 1A es 3 milímetros de profundidad, menos de 7 milímetros de extensión. La etapa 1B, dice ahí, más de 5 milímetros de profundidad. Se va a dividir en 1B1, 1B2 y 1B3. 1B1, un carcinoma que mide más de 5 milímetros de profundidad y menos de 2 centímetros de dimensión. Más de 2 centímetros de profundidad y menos de 4 centímetros de dimensión total, y de 1B3, un tumor de más de 4 centímetros. Entonces, no solamente invade hacia adentro, sino que va a crecer como una lesión exofítica. La etapa 2, ¿qué es lo que dice? Afección más allá del útero, pero no más allá del tercio inferior de vagina o pared pélvica, sigue siendo por contigüidad. Entonces, se va hacia la pared, se va hacia la vagina. La etapa 3... y platicamos en el cáncer de mama de cáncer en etapas tempranas y cáncer en etapa avanzada. Aquí es donde se da esta división. Del 1B2 en adelante es etapa avanzada. ¿Ok? Del 1B1 hacia abajo es etapa temprana. ¿Cuál es la diferencia? Platicábamos que en el cáncer de mama y en el cáncer de endometrio el pilar del tratamiento es la cirugía. ¿Ok? En el cáncer cervicouterino no. En el cáncer cervicouterino tenemos 2 pilares. En las etapas tempranas es la cirugía y en las etapas avanzadas es la radioterapia. ¿Ok? ¿Podemos curar a una mujer con radioterapia sin operarla? Sí. Y ese tratamiento está reservado para las etapas avanzadas. En la etapa 3 vemos que el carcinoma compromete al tercio inferior de vagina, sigue siendo por contigüidad. Ese es el 3A. El 3B, extensión a pared pélvica o hidronefrosis. Ya avanzó tanto el cáncer que tapó el uretero. Y en la etapa 3C tenemos ganglios pélvicos y ganglios paraórticos. Y la etapa 4 se va a dividir en 4A cuando hay afección a órganos pélvicos adyacentes como vejiga y recto, y 4B cuando hay extensión a distancia. Y aquí está con dibujitos para que se la aprendan. Estas presentaciones se las subo al Classroom también para que las tengan, ¿ok? Para que las revisen. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Entonces, las vías de diseminación, la principal es la extensión directa, que va del estroma al cérvix, al parametrio, a la vagina, al cuerpo, a la vejiga y al recto. Pero también tenemos la extensión linfática.
que primero se va hacia los ganglios pélvicos, que se van al parametrio, la pared lateral de la pelvis y a los ganglios paraórticos, y la diseminación hematógena, que es poco común, hígado, hueso, pulmón y sistema nervioso central. El tratamiento es la cirugía para las etapas tempranas y existen diferentes tipos de cirugía. Esta es una clasificación viejita, la clasificación de Piver, que nos habla de la radicalidad de las histerectomías. La histerectomía tipo 4 y tipo 5 ya no se hace. ¿Por qué? Porque la radioterapia vino a curar a estas mujeres que requerían estas cirugías. Actualmente hacemos cirugía tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Pero con el advenimiento de la mujer moderna que busca la fertilidad en edades cada vez más cercanas a los 40, cada vez más cercanas a ese tipo de enfermedades, es más frecuente encontrar mujeres a los 30 años, 40 años, que buscan la fertilidad y que tienen esta enfermedad, que tienen un cáncer cervicuterino. Entonces tenemos que tener la alternativa de la enfermedad del tratamiento preservador de la fertilidad. Y para eso tenemos la conización, la traquelectomía simple o la traquelectomía radical con linfadenectomía pélvica. Entonces podemos hacer un cono y quitar solamente la lesión. Podemos hacer una traquelectomía simple y quitar solo el cuello, o una radical quitando los parametrios. ¿Ok? Lo cerramos el cuello, bueno, no lo cerramos por completo, dejamos permeable el orificio cervical y subimos la vagina acá arriba. Y eso nos da tasas de fertilidad del 40 al 45%, o sea, aún las mujeres con cáncer cervicuterino todavía se pueden embarazar. Y dentro de los tratamientos no preservadores de la fertilidad tenemos la histerectomía extrafacial, tipo Piver 1, Piver 2 o Piver 3. Estas son las guías de cómo hacer el tratamiento. Entonces, esto lo revisan con calmita. Para la etapa 1A, sin invasión linfovascular, preferimos un cono. Esto es para tratamiento preservador de la fertilidad. 1A1 con invasión linfovascular, una traquelectomía radical o un cono biopsia con márgenes negativos, con linfadenectomía pélvica. Y el 1B1 y 1B2, traquelectomía radical con linfadenectomía. En las mujeres que ya no quieren preservar la fertilidad, todos se prefiere el tratamiento radical, pero hay de radical, que es una histerectomía extrafacial, que es una histerectomía normalita, como las que ustedes van a ver en los hospitales, o tenemos una histerectomía radical modificada con linfadenectomía, con o sin radioterapia. Y esto va a depender de la etapa y de los factores de riesgo que encontremos en nuestra paciente. Y vemos aquí que para etapa 1B3 en adelante, hace rato les dije 1B2 en adelante, ¿verdad? No, las etapas avanzadas empiezan en 1B3 en adelante, es solamente el tratamiento con radioterapia. En los lugares donde no hay radioterapia, en los países que son todavía más pobres que nosotros, se puede realizar una histerectomía radical, pero por categoría 1 se recomienda que sea la radioterapia. ¿Ok? Y el seguimiento, bueno, el pronóstico va a depender de la etapa clínica, el tamaño, el volumen y la invasión estromal, el grado, el tipo histológico, la invasión linfovascular, la invasión parametrial o el margen, o sea, de la etapa clínica, de la etapa FIGO que tengamos. Se consideran factores de buen pronóstico, tumores menores de 4 centímetros con ganglios negativos, sin permeación linfovascular y con invasión solo de 1/3, de riesgo intermedio, tumores de más de 4 centímetros con infiltración, permeación linfovascular, o con infiltración de más del 1/3 del estroma y metástasis de alto riesgo, metástasis a ganglios linfáticos, márgenes positivos e involucro parametrial. Y la sobrevida, esta es la sobrevida por etapa clínica, que va desde el 90% en la etapa 1 hasta el 14% en la etapa 4. Este es el cuadrito de sobrevida por etapas y ya. Me cansé. ¿Dudas que tengan?
¿De qué quieren hablar? Entonces, la clasificación de NIC 1, 2 y 3 ya no se utiliza, ya está obsoleta. Ya no se debería de utilizar, pero todavía se utiliza mucho. Entonces, hay que conocerla y hay que hacer la correlación con la clasificación de Bethesda, de lesión de bajo grado y alto grado. Pero sí ya no se debería de utilizar. Incluso van a encontrar todavía reportes que digan displasia leve, moderada y severa, pero es incorrecto. Yo les digo a todos los médicos, cuando vean que su patólogo reporta Papanicolau clase 2, cambien de patólogo. Esa clasificación está más obsoleta que todas las anteriores, ¿no? Ok, gracias. ¿Más dudas, chicos? Doctor, mencionó que etapa tardía se considera arriba de 1B3. 1B3 en adelante, sí, en la clase les dije 1B2, no, es 1B3 en adelante. Gracias. Doctor, una pregunta. ¿En la actualidad sí se realizan traquelectomías? Sí. Sí, de hecho ahora cada vez están más de moda porque ya no solo es la preservación del útero y de la fertilidad, ya no solo es la preservación de la fertilidad, sino la preservación del útero, como estamos en un rol incluyente, no agresivo, no ofensivo, abajo Pepe Le Pew, entonces muchas mujeres quieren quedarse con su útero. Ajá, entonces, si una mujer te dice, no, yo no quiero un tratamiento radical, si existe la alternativa, se la tienes que ofrecer. Y culturalmente hay muchas mujeres que no quieren perder el útero. Y está bien, hay que ofrecerles la alternativa, si existe. No le podemos ofrecer esa alternativa a una paciente que requiere un tratamiento radical y que el tratamiento radical es su única elección. Ahí sí ya no. Estaríamos haciendo mal, estaríamos tratando mal a esas pacientes y lo que no podemos hacer es dar tratamientos inadecuados. Doctor, disculpe, ¿también podemos combinar la quimioterapia con radioterapia o solamente es radioterapia? Es radio con quimio. Eso no se los dije. Pero el platino, que es el tratamiento adyuvante de la radio, otra vez, nuestro tratamiento principal ahí es la radio, no es un tratamiento adyuvante, es radioterapia. El tratamiento adyuvante ahí es la quimioterapia, que va a mejorar la sobrevida y el periodo libre de enfermedad hasta en un 10% comparado con las mujeres que no se les da. Y la opción son los platinados. Ahí no se les da otra cosa más que platinados y en algunos casos 5FU. Doctor, tengo una duda. Entonces, a ver, desde el principio, tenemos que... Llega un paciente, bueno, una paciente en este caso, y se hace un estudio, ¿no? Una colposcopia y un papanicolau. Ahí, hacerle el estudio, encuentras, no, pues ya tengo una técnica con Lugol y encontramos una alteración. Entonces, el siguiente paso sería hacerle una biopsia de cervix y también ahí podríamos mandarle pedir una prueba de PCR para saber qué tipo de cepa tiene. ¿Es importante saber en ese momento? No es tan importante. Si tú ves una lesión de alto grado, no es nada importante. Porque va a ser virus. Sí o sí. Si ves una lesión de bajo grado en una paciente que quiere preservar la fertilidad, que no quiere un tratamiento agresivo, en una paciente muy joven, entonces le puedes pedir la PCR porque te va a dar la tranquilidad de darle vigilancia a esa paciente sin tener que hacerle ningún tratamiento. Ok, y si llega a salir... Si llega a salir de alto grado, lo único que cambia es tu vigilancia. Tu vigilancia tiene que ser más estrecha. En lugar de cada 6 meses, la pasas a cada 3 meses. Y si tienes alto grado y una carga viral alta, entonces sí le ofreces el tratamiento, aunque sea una lesión de bajo grado. Si tienes, alto riesgo, virus de alto riesgo con una carga viral alta, le puedes ofrecer un tratamiento, porque esos son los pacientes que tienen más riesgo de avanzar. Pero recordemos que el riesgo de avanzar se da de 10 a 15 años. O sea, no es inmediato. Ok. Y bueno, continuando con esta paciente, si encontramos que tiene una cepa de bajo riesgo, podemos decirle o tiene la opción de vacunarse contra una cepa de alto riesgo para prevenir en un futuro
un contagio con cepas malignas o ya no? Es controversial. La regla dice que no. La regla dice que no tiene beneficio de vacunarse. O sea, lo que está escrito hasta ahorita todavía dice que no. La tendencia, los estudios que están saliendo dicen que la reacción cruzada puede beneficiar y la conducta actual es como a vacunar sobre no vacunar. Pero en la actualidad todavía lo que está escrito dice que no hay beneficio. Ok, gracias. Doctor, una pregunta más acerca de la vacunación. México se está uniendo a la tendencia de, por ejemplo, Estados Unidos de también vacunar a los niños. ¿Es la pregunta? ¿Si estamos vacunando a niños? Sí, esa es la pregunta. Si México como que tiene ese programa o si todavía no se ve, si se piensa que es inútil. No hay vacunación para niños, pero no es inútil. Está indicado vacunar a niños. Recordemos que el virus, la vacuna no te va a prevenir el contacto con el virus, te va a prevenir el desarrollo de lesiones de alto grado. El cáncer cervicuterino es un problema de salud pública en la mujer, mientras que el cáncer de pene en el hombre no existe como problema de salud pública. Entonces, por eso es que todos los esfuerzos de país tercermundista que somos van enfocados a la salud pública, a tratar el cáncer en la mujer. Pero si tú tienes un hijo de entre los 9 y los 13 años al que quieras vacunar, lo puedes vacunar sin ningún inconveniente. Gracias. Es que sí, había leído que, por ejemplo, la FDA lo había aprobado precisamente porque consideraron que de esa manera también se cortaba la transmisión. Sí, pero no es un problema de transmisión, es un problema del huésped. Y con la vacuna lo que estamos haciendo es mejorar las características del huésped. Pero sí, o sea, no está contraindicado, se la puedes poner al niño, está bien si se la pones, los países ricos se la están poniendo a los niños, nosotros no. Gracias. De nada. Más dudas. Por último, ¿se da tratamiento para la pareja de la mujer que tiene alguna lesión de alto grado o en este caso que ya desarrolla un cáncer? Solamente cuando hay recurrencia. Si no hay recurrencia, otra vez el problema es el huésped, no es el virus. Si tú me dices, tengo VPH, mi pareja tiene VPH, sí tiene VPH. ¿Es un problema para mi pareja? No, porque el problema es el virus es la zona de transformación que existe en la mujer y no en el hombre. Como vieron en la estadística, con lo que más se correlaciona no es con el cáncer de pene, sino con el cáncer de ano. ¿Por qué? Porque histológicamente la línea dentada del ano es el similar a la unión, a la zona de transformación de la mujer, y ahí es donde puede presentarse este tipo de lesiones. Y aún así no tiene la misma prevalencia. Entonces, no, si no tiene lesiones el hombre, no hay que darle tratamiento. Si la mujer tiene recurrencia de una lesión de bajo grado, entonces sí hay que buscar en el hombre. Hay que hacerle una androscopía, una anoscopía, porque en las mujeres con virus de alto riesgo, con cáncer cervicuterino, se ha encontrado que sus parejas hasta un 11% tienen lesiones anales, aunque no tengan contacto anal. Por eso te digo, el virus del papiloma es un virus de contacto. Y es un virus queratinofílico que se va a pegar a la queratina y va a estar migrando desde el buenos días, ya te contagiaste del virus del papiloma, ¿no? Entonces, no es que tengan relaciones anales, pero el virus ahí es donde más se va a estacionar porque ahí es donde está más cómodo.
¿Más dudas, chicos? Bueno, ahora sí que la última. Entonces, con esto Tranquila. nos podríamos centrar en mejorar las condiciones del huésped, o sea, condiciones inmunológicas para evitar progresión y recurrencia. Sí, y eso planteaban los primeros estudios. Los primeros estudios decían que el tratamiento era ácido fólico, frutas y verduras de hoja verde, vitamina D, vitamina C, pero la medicina basada en evidencia no le ha dado un valor estadísticamente significativo a la mujer que lo usa y al que no lo usa. O sea, no hay diferencia. Gracias. ¿Alguien más, chicos? Pues si es todo, nos vemos mañana. Mañana igual 12:30, vemos la plática de tumores de ovario. Y ya mañana terminamos. Creo que su examen es dentro de 3 semanas, ¿no? Algo así. 2 semanas. Bonitas Semanas Santas se van a pasar. Listo, chicos. ¿Se quedan conmigo los que les toca rotar conmigo esta semana? No, aquí estamos. Sí. Le entendí, se quedan dormidos. Bien. Pórtense bien, cuídense. Gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. ¿Ustedes son los que rotan conmigo? Sí, Fátima y Posee, ¿verdad? Sí, aquí Posee. ¿Cómo están?